bastantes similitudes con lo que es el modelo planetario que conocemos, ¿no? Donde está el Sol en el centro y alrededor orbitan los planetas. Entonces esta analogía pues fue dada porque para entender de esa manera la estructura atómica, pero claramente quiero dejar en claro que hasta cierto punto es incorrecta porque, pues sí, o sea, la siguiente. Bueno, es incorrecta porque hay similitudes y diferencias entre ambas. Las similitudes que podemos encontrar es que hay una parte central, o sea, un núcleo. En el sistema solar se encuentra el Sol y en el átomo el núcleo atómico. Alrededor del sistema solar orbitan planetas y alrededor del átomo, para el modelo atómico de Rutherford, orbitan los electrones, giran los electrones. Ok, igual, ahora en diferencia, la diferencia más notoria es que la fuerza que actúa sobre cada uno del modelo atómico y del sistema solar son distintas. Uno es, en el modelo atómico, es la fuerza electromagnética, y para el modelo planetario es la fuerza gravitacional, como todos sabrán. Bueno, igual una de sus grandes diferencias es que en el modelo atómico de Rutherford enuncia de que lo hace todo con mecánica clásica, ¿verdad? Y por lo tanto los electrones que giran alrededor del núcleo van emitiendo radiación, y como sabemos que al emitir radiación se pierde energía, y eso lo que causa es que el átomo colapse, que el átomo colapse. Y en el modelo planetario, en el sistema solar, pues no pasa eso, son órbitas estables y son pues cuasi circulares, ¿no? Y así. Entonces, o sea, a lo que llegamos es que realmente es una analogía puramente pedagógica para realmente simplificar la imagen de un átomo, ¿no? De lo que sería su estructura, y se utiliza simplemente para ilustrar cómo se vería. Y como ahorita lo verán, esta analogía pues solamente fue inspirada por este modelo atómico, y bueno, pues siguientemente seguiremos con los modelos atómicos, donde verán que hay antecesores a este y sucesores a este, y cómo la ciencia ha ido avanzando en cómo realmente está la estructura de un átomo. Bueno, los dejo con mi compañero Mark con los modelos atómicos. Oye, ¿se ve bien la foto? ¿Sí? Sí se ve bien. Ok, realmente ¿de dónde viene la idea del átomo? ¿Cuándo realmente se obtuvo la primera perspectiva que tenemos del átomo? Pues todo empezó con Demócrito en la antigua Grecia, donde él propuso de que en realidad el átomo era como una pelotita, de que toda la materia y nosotros estábamos hechos de pequeñas canicas o pelotitas. Pero, sin embargo, a esto solamente se le ocurrió. ¿Por qué se dice que se le ocurrió? Porque en realidad, pues como era la antigua Grecia, no habían instrumentos de medición, no habían laboratorios como para que tuviera esa idea de cómo podría ser un átomo. Entonces, nos quedamos en que Demócrito, para él, el átomo era solamente como una pelotita, y que toda la materia estaba hecha pues de pequeñas caniquitas, ¿ok? Y, siguiente por favor. Luego Dalton retoma esta idea de Demócrito, y él también dice de que el átomo pues seguían siendo pues pequeñas caniquitas microscópicas. Sin embargo, para Dalton, él decía de que si por ejemplo si tenemos una lámina de oro, él decía que pues toda la lámina de oro estaba hecha pues de pequeñas pelotitas de oro. Sin embargo, nos quedamos todavía en el concepto de que siguen siendo pequeñas pelotitas, pues en este caso para la lámina de oro. Y por ejemplo, si tenemos una lámina de plata, pues para él
él se imaginaba una lámina de plata y él decía de que toda la lámina de plata estaba hecha igual de pequeñas canicas de plata, y por eso es que Dalton retomó esa idea de Demócrito. Cabe recalcar que a través de la historia fue cambiando mucho la perspectiva del átomo. ¿Por qué? Porque pues con la evolución de esta perspectiva del átomo se fueron adicionando más teorías. ¿Eso significa que los átomos que propusieron ellos en su momento fueron incorrectos? Pues desde mi punto de vista no. Sin embargo, pues son considerados como aproximaciones que ellos hicieron, ¿ok? Y para Dalton igual él decía de que pues el elemento más ligero para el año 1800 ya se conocía que era el hidrógeno. Y él decía, bueno, también proponía de que el agua estaba compuesta tanto de hidrógeno como de oxígeno. Sin embargo, él no sabía en qué proporciones estaban distribuidos esos elementos. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues el que lo ayudó un poco fue este señor Amadeo Avogadro, de que él propuso las moléculas diatómicas. ¿Qué quiere decir con diatómicas? Él en realidad le añadió una proporción a la materia, es decir, ya con Avogadro se supo de que en realidad pues el agua estaba constituido de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ok? Y pues fue aquí donde donde se fue construyendo una perspectiva del átomo mejorada. Siguiente, por favor. Ok. Luego, para el año 1897, Thomson propuso igual su modelo atómico. Nos quedamos en Dalton, de que para él el átomo, recuerden, eran pequeñas pelotitas, de que la materia estaba hecha de pequeñas caniquitas. Pero también dijo, ya se sabía en esa época de que el elemento más ligero era el átomo de hidrógeno, ¿ok? Esa idea la vamos a retomar más adelante. ¿Cómo propuso Thomson su modelo del átomo? ¿Ok? Para él el átomo era como una esfera, nos quedamos igual en las famosas pelotitas, pero esas esferas tenían incrustadas otras caniquitas más pequeñas, a las que él le llamó electrones. Él se puede decir que pues descubrió estas partículas subatómicas. ¿Por qué partículas subatómicas? Porque son más chicas que el átomo. ¿Y cómo descubrió cómo propuso él este modelo del átomo famosamente conocido como el pudín de pasas? Bueno, él se basó en un experimento donde él colocó un tubo de vacío. O sea, es como si le extrajéramos el aire y pues está vacío. Y en ese aire vacío pues estaba compuesto de un cátodo y un ánodo, donde pues se encontraba ahí el elemento del hierro, ¿ok? Y luego él aplicó un voltaje y ahí se dio cuenta pues de que se incidía como un haz de energía. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero aquí se puede apreciar en esta figura. Y él le añadió a ese haz, le puso cerca un imán, un campo magnético, y se dio cuenta de que este haz se desviaba. Y así fue como él descubrió los electrones. ¿Por qué se dice que los descubrió? Porque él se dio cuenta de que estas partículas del haz eran más ligeras que el átomo de hidrógeno. Y entonces él dijo, estos no pueden ser átomos de hierro, de los que se encuentran en el cátodo y en el ánodo. ¿Por qué no pueden ser de hierro? Porque se sabe que el átomo más ligero, ¿cuál es? El hidrógeno. Pero esta partícula es más ligera que el hidrógeno. Entonces pues son partículas subatómicas, y esos son los electrones. A continuación les voy a mostrar un video de cómo hizo Thomson este experimento. To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, we need a high voltage power source, such as this one. We need the Crookes tube, which has a metal cathode, a metal anode, a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons, and a bar magnet. As we turn on the screen, we notice that the electrons are emitted from the cathode, and as they strike the fluorescent screen, we're able to see the cathode ray, this stream of electrons illuminated. We can use a magnet to
to show the deflection of that stream. Here we can see the electrons being deflected by the magnet. The cathode ray moves upward. If we reverse the magnet, we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction. And we observe that the beam is deflected downward. Ok, pues este fue el famoso experimento de Thomson con el cual él descubrió estas partículas llamadas electrones, a las cuales él les asoció una carga negativa. ¿Por qué se las asoció? Pues él se dio cuenta de que cuando le aplicaba un campo electromagnético, se desviaba, y por eso es que él pues le adicionó la explicación de que estas partículas tienen una carga negativa. Ok, y entonces nos quedamos en el átomo que propuso Thomson, famosamente conocido como el pudín de pasas. Se le conoce así porque normalmente en esa época pues solían explicar todo pues con comidas, y por eso pues le pusieron el famoso pudín de pasas. Si estuviera Thomson ahorita para rehacer su modelo, lo explicaría supongo como una pizza de pepperoni, porque los electrones serían los pepperonis incrustados ahí, ¿no? Ok, es un dato interesante. La siguiente, por favor. Ok, luego Rutherford encontró, se me olvidaba un dato interesante. Thomson también dijo, ¿sí te puedes regresar por favor? Al anterior. Ok, nos quedamos en que él descubrió los electrones, pero también dijo de que toda la esfera estaba cargada de forma positiva, de forma homogénea en toda la esfera. ¿Por qué? Porque si él descubrió los electrones que tenían carga negativa, pero si nosotros tocamos el hierro, no está cargado, no me da un toque. Por lo tanto, debe haber una carga positiva que me anule toda esa carga y no me dé toque. Por eso es que para Thomson todavía no había un núcleo. Y por eso es que dijo de que toda la carga positiva, para que se anulara con la carga negativa y pues no me diera toque el hierro, pues él dijo de que toda la carga positiva estaba distribuida de forma homogénea en todo el átomo, y así pues ya se mantenía estable el átomo, ¿no? Ok, sin embargo, Rutherford vino a descubrir los protones. ¿Cómo descubrió los protones? Bueno, aquí en esta simulación, en el medio tenemos una lámina de oro, en la cual Rutherford lo bombardeó con partículas alfa. Las partículas alfa, ¿qué son esas partículas alfa? Son partículas que, bueno, para empezar, tienen carga positiva y también están compuestas de 2 protones y de 2 neutrones, por eso es que están cargados de forma positiva. ¿Ok? Y al bombardearlo, él se dio cuenta de que la mayor parte del tiempo algunas partículas atravesaban la lámina de oro, las atravesaban, pero en cierto momento esas partículas rebotaban de la lámina o salían dispersadas, y es ahí donde nos comenzamos a cuestionar por qué sucede esto. ¿Sí le puedes poner? Aquí, como podemos observar, la mayor parte de las partículas, bueno, aquí vemos que una pues pasa, pero hay ciertos instantes de tiempo donde rebotan. Y entonces Thomson se cuestionó por qué en ciertos instantes de tiempo rebotan esas partículas que tienen carga positiva, que son las partículas alfa. Ok, la siguiente, por favor. Si le hacemos un zoom a la lámina de oro, llegamos a una estructura microscópica, a una escala muy pequeña. ¿Le puedes poner play, por favor? Ok, entonces ahí vienen las partículas alfa, vean, atraviesan la lámina de oro, como vimos en la simulación. Sin embargo, cuando la partícula alfa viene cerca del núcleo, se empiezan a desviar. Y esto aquí es muy interesante. ¿Por qué se desvían estas partículas alfa del núcleo del modelo atómico de Rutherford? Entonces, como en esa época ya estaba el electromagnetismo, que sabemos que pues estudia las cargas y claro, es una ley clásica. Él ya sabía en ese entonces de que cargas opuestas se atraen y que cargas iguales se repelen. Entonces él dijo, si yo tengo mi partícula alfa que está cargada de forma positiva y esta se repele con el núcleo del átomo, eso quiere decir que entonces ahí debe haber una carga positiva que la repele, ¿no? Porque son cargas iguales. Entonces él dijo de que en el núcleo del átomo
debe haber unas partículas igual de cargas positivas y a las cuales él les llamó protones. Ok, siguiente por favor. Como ya ha mencionado mi compañero hace unos minutos, este modelo se confunde mucho con el sistema solar. ¿Por qué? Porque tenemos un núcleo donde están los electrones orbitando, ahora sí que sin una órbita fija, sino simplemente ahí circulando alrededor del núcleo del átomo. Y pues por eso es que se compara mucho con el sistema solar, pero esta analogía pues es un poco errónea. Sin embargo, a veces sirve por pura cuestión pedagógica. Pero este modelo atómico tenía un error. ¿Cuál era ese error? Es que en realidad, si la materia hoy en día fuera como el átomo de Rutherford, nosotros no estaríamos aquí en este momento y nos desintegraríamos, ahí lo dice, en 0.001 segundos. O sea, el universo no sería estable. Eso significa que este átomo no es estable. ¿Por qué no es estable? Porque los electrones, cuando se mueven, emiten energía, emiten radiación. Por ejemplo, la corriente eléctrica, la que conocemos de nuestra vida cotidiana, no es nada más que pues el flujo de esos electrones, ¿no? El movimiento de esos electrones. Entonces, si estos electrones van emitiendo radiación, cuando ya pierdan toda su energía, estas van a ser atraídas hacia el núcleo y el átomo se desintegraría por completo. No es un átomo estable. ¿Ok? Entonces ese es el error que tuvo Rutherford. Su átomo no es estable, por lo tanto la materia no podía ser estable y el universo pues no existiría. Y eso, la desintegración de ese átomo pues ocurriría en 0.0001 segundos. ¿Ok? La siguiente por favor. Sin embargo, antes de pasar con el siguiente modelo atómico, que es el de Bohr, es importante recalcar pues el inicio de la revolución cuántica. ¿Por qué? Porque los modelos atómicos van de la mano de la mecánica cuántica, porque pues a fin de cuentas la mecánica cuántica es la ciencia que estudia el mundo microscópico, las partículas más pequeñas del universo. Ok, la siguiente por favor. Antes de pasar al modelo atómico de Bohr, me gustaría explicarnos de forma muy detallada, porque sí es un poco muy complejo, la catástrofe ultravioleta. ¿Qué es la catástrofe ultravioleta? Bueno, aquí tenemos un cubo. A este cubo es un modelo puramente teórico a la cual se le denominó cuerpo negro. De hecho, nuestro Sol se aproxima al comportamiento de un cuerpo negro. Ok, aquí había un gran dilema. Es que teóricamente los físicos de esa época querían calcular la energía que emitía ese cubo que vemos ahí, que es el cuerpo negro. Ahí podemos ver unas flechitas en rojo que es la energía que emite ese cuerpo negro. Sin embargo, cuando nosotros queríamos aproximarlo de forma teórica, pues nada más no nos daban los cálculos. Sí pueden ver una curva ahí punteada, y es que vemos que para longitudes de onda pequeñas, la curva se iba al infinito. Es decir, la energía que emitía ese cuerpo negro era infinita, y a eso se le llamó catástrofe ultravioleta. Esto fue propuesto por Rayleigh-Jeans, que es conocido por la famosa ley de Rayleigh-Jeans. Él propuso una ecuación donde en el denominador quedaba la longitud de onda, pero si la longitud de onda se hace cero, pues pues es algo elemental saber de que si dividimos entre cero, pues nos da algo pues muy bueno. Para empezar, pues sería a infinito, ¿no? Y para longitudes de onda muy, muy pequeñas, esa energía igual sería a infinito. Entonces aquí había un dilema. O sea, ¿cómo podemos proponer un modelo teórico en la cual no exista esa catástrofe ultravioleta? O porque físicamente no puede haber energías infinitas, es imposible, físicamente pues no es posible. ¿Ok? La siguiente por favor. Ok, sin embargo aquí vino un señor llamado Max Planck. ¿Qué propuso Max Planck para resolver este dilema, para evitar la catástrofe ultravioleta? Okay, él propuso de que la energía no era continua como una onda, sino que en realidad eran pequeños paquetitos de energía, que son esos puntitos que ven ahí, y cada uno de esos paquetitos de energía pues tienen energía igual a h por la frecuencia, donde h es la constante de Planck. Y con esto le dio solución al problema del cuerpo negro. Pero ¿qué son estos paquetitos de energía? Esto en su momento fue una idea bastante revolucionaria, porque esto es la base de cómo se desarrolló más adelante la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque aquí se cuantiza la energía. Ahorita vamos a ver qué es eso de que la energía está cuantizada.
Pero Planck propuso de que la energía no era continua, sino que habían pequeños paquetitos, esos puntitos que ven ahí. Imagínense como una onda. Esta luz es una luz blanca, pues emite una onda, y en esa onda van esos paquetitos de energía, que Planck los llamó los quantum, o en español los cuantos de energía. Es como si la onda fuera un camión de cargamento, y los paquetitos de energía pues son los cargamentos que llevan atrás, ¿no? ¿Ok? Y ya con esto Planck resolvió el problema del cuerpo negro. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué es esto de la constante de Planck? ¿Cómo salió la constante de Planck? Ok, Planck se dio cuenta de que a baja frecuencia, como en la figura que vemos aquí, es menor la energía, y a alta frecuencia mayor la energía, y esta relación es la misma siempre. O sea, si nosotros calculamos la energía, pero tenemos baja la frecuencia, la energía es pequeña, y esa relación se mantenía siempre. Baja frecuencia, baja energía. Alta frecuencia, alta energía. Entonces debe por ahí haber una constante, y Planck pues la encontró, y es la constante de Planck. Y esta es una constante fundamental de la naturaleza. Es con la que en realidad la naturaleza, por así decirlo, cuantiza las cosas. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok, como mencionamos, pues, bueno, aquí en esta figura tenemos una onda, y dijimos de que la energía pues está compuesto de pequeños paquetitos. Esos paquetitos de energía se le llaman cuantos, o también fotones. Y la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es la energía total de esa onda? Ok, la energía total de esa onda es el número de fotones, como ven aquí, por la energía de cada fotón. Recuerden que la energía de cada fotón es h por la frecuencia. Ok, ¿eso qué quiere decir? Significa aquí, según esta ecuación, que la energía está cuantizada. ¿Por qué cuantizada? El número de fotones siempre tiene que ser un número entero. No podemos tener un fotón y medio, 3 fotones y medio, 4 fotones y medio, sino solamente valores de 0, 1, 2 y hasta el valor que ustedes quieran. O sea, solamente eso quiere decir que la energía solo puede tomar ciertos valores, y eso significa que la energía está cuantizada. Y este principio de cuantización fue el que se implementó años después para el nacimiento de la teoría cuántica. Ok, la siguiente, por favor. Ok. Bohr utilizó esta idea de la cuantización. Como pudimos escuchar en la plática del doctor Benal hace rato, él dijo que para el modelo atómico de Bohr, él le añadió unas órbitas. ¿Por qué le añadió órbitas? Nos quedamos en el que el modelo atómico de Rutherford era inestable, se desintegra en 0.001 segundos. Pero entonces Bohr utilizó la idea de cuantización y les añadió unas órbitas fijas al átomo, por el cual el electrón podía circular ahí y ya no caería el núcleo. Pero no cualquier órbita, son órbitas circulares, y estas órbitas están cuantizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente son órbitas, ciertas órbitas donde puede estar, donde puede circular el electrón. Y este pues fue el modelo atómico que propuso Bohr a base de la cuantización de Max Planck. La siguiente, por favor. Ok, sí que puedes poner play al siguiente. Ahí el lado izquierdo. Ajá. Ok, pues aquí tenemos en una mejor perspectiva cómo es el átomo de Bohr realmente. El átomo de Bohr, pues sabemos que están órbitas que están cuantizadas. Esto pues lo implementó Bohr a base de lo que hizo Planck para explicar lo que fue la radiación del cuerpo negro, ¿no? Para resolver la catástrofe ultravioleta. Y aquí podemos ver de que los electrones orbitan en ciertas órbitas que están cuantizadas. Sin embargo, es posible que algunos elementos emitan luz. Nosotros, ustedes, ¿por qué me ven aquí? Ustedes me ven, pues para empezar, porque las luces están prendidas y la luz rebota hacia mí y luego va hacia la retina de ustedes, y por eso es que me pueden ver. Sin embargo, si cerramos todo y apagamos las luces, todo oscuro, una cámara completamente oscura, ya no me verían. Sin embargo, yo sigo emitiendo luz infrarroja. No es visible para el ojo humano. Sin embargo, si nos ponemos unos lentes como en las películas de acción, pues, van a ver como, van a ver mi figura, pero con colorcito rojo. Esa es
la luz infrarroja que nosotros emitimos cuando pues no hay luz. Algo parecido sucede con estos átomos. Cuando los electrones saltan de un nivel de energía a otro, puede ser que emitan luz o absorban luz. Y esto fue base para explicar pues los espectros de emisiones de los átomos. ¿Sí le puedes poner el play, por favor? Aquí podemos ver en esta figura cómo viene un fotón, choca con un electrón y vemos que cuando absorbe el fotón, o sea que son partículas de luz, el electrón salta a un nivel de energía. Sin embargo, cuando un electrón salta de un mayor nivel de energía a otro, emite un fotón, emite luz. O sea, los átomos pueden emitir luz. Y esto pues sirvió para explicar los espectros de emisión y de absorción de los átomos. Así, por favor. Ok, ¿qué es esto del espectro de emisión y de absorción? En la figura superior izquierda tenemos al elemento del hidrógeno. Aquí pues le añadimos una energía y luego la luz que emite la descomponemos en su espectro mediante un prisma. Y sí pueden ver que aparecen unas rayitas de colores. Eso quiere decir que los electrones del átomo de hidrógeno están saltando a un nivel mayor de energía, por eso es que emiten luz. Y esto pasa con todos los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, es distinto el espectro para cada elemento. Eso quiere decir que cada elemento tiene su espectro respectivamente. Es como si fuera su huella dactilar para los elementos. Cada elemento tiene su respectivo espectro. Aquí podemos ver de que, ahora en la figura superior derecha ocurre algo que se llama espectro de absorción. ¿Qué es esto del espectro de absorción? Sabemos que los fotones, según Bohr, pueden emitir fotones o absorber fotones. Aquí sucede lo contrario a emitir, que es absorber. Bueno, aquí ya no le añadimos energía al hidrógeno, sino que le hacemos pasar luz blanca, ahí se puede poner un foco, luz blanca. Y vemos, luego hacemos que pase por el gas de hidrógeno y vemos que si las descomponemos en su espectro mediante un prisma, vemos que aparecen unas franjas negras, como pueden ver aquí. Esas franjas negras son las longitudes de onda que absorbió el átomo de hidrógeno. Eso quiere decir que las absorbió, se las comió, no las vuelve a emitir después cuando un electrón salta de un mayor nivel de energía a otro de menor. Sin embargo, no la emite en la misma dirección, por eso es que siempre se van a ver esas franjas en color negro. Y esto pues es lo que se implementa en las televisiones LED. Los saltos de niveles energéticos de los electrones pues emiten luz, y pues para eso sirvió en su momento el modelo atómico de Bohr, que la verdad pues fue bastante fundamental para explicar muchos mecanismos físicos que sucedían en esa época. Ok, pero este modelo atómico de Bohr resulta que solamente servía para un elemento, y ese es el átomo de hidrógeno. Solamente para el átomo de hidrógeno servía el modelo de Bohr. ¿Por qué nada más para el átomo de hidrógeno y no para los otros elementos de la tabla periódica? Porque resulta que Bohr no tomó en cuenta las interacciones de los electrones que ocurrían dentro del átomo. Aquí pues el átomo de hidrógeno es un átomo muy sencillo de estudiar, que hasta incluso pues en mecánica cuántica pues se usa para resolver la ecuación de Schrödinger. Es el más sencillo. ¿Por qué es el más sencillo? Pues está compuesto por un núcleo y pues por un solo electrón orbitando alrededor de ese núcleo. Sin embargo, pues como ya mencioné, este modelo que propuso Bohr solamente funciona para el átomo de hidrógeno y no para átomos más complejos, porque no tomó en cuenta las interacciones que pudiera haber de los electrones en la estructura del átomo. Ok, en esa época vino este señor Louis de Broglie y él propuso de que las partículas con masa a veces se podía comportar como una onda, y esta fue una idea bastante revolucionaria porque también se usaron sus ideas para el siguiente modelo que vamos a ver a continuación, que es el modelo atómico de Schrödinger. La siguiente, por favor. Ok, ¿en qué consiste el modelo atómico de Schrödinger? Sabemos que nos dijo Louis de Broglie de que para él las partículas con masa se podrían comportar como una onda.
ya no como, pues, como una partícula, como una pelotita, como decían los anteriores modelos atómicos, donde siempre nos quedamos en que los electrones son pelotitas, los protones que están en el núcleo son pelotitas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, Schrödinger tomó esta idea de Broglie y la aplicó a su modelo del átomo que él propuso. Para él ya no habían pelotitas orbitando alrededor del núcleo. Él ya se zafó de esa idea clásica que se tenía del átomo, y para él en realidad era el electrón como una onda de materia. Pero resulta que aquí ya las cosas se ponen un poco más locas, porque realmente la teoría cuántica pues es una teoría probabilística. No podemos saber con precisión en qué posición está el electrón o qué velocidad tiene. Sin embargo, hay ciertas probabilidades de regiones donde es más probable que esté ese electrón. Pero no pensemos en que el electrón es una pelotita, sino ya vayamos un poco más allá. Por eso es que es muy difícil a veces entender la mecánica cuántica, porque es muy antiintuitiva a comparación del mundo clásico en el que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Ok, entonces para Schrödinger él dijo de que estaba el núcleo, y alrededor del núcleo era una nube de probabilidades, donde es más posible que esté ese electrón. La siguiente, por favor. Y él a su vez propuso la famosa ecuación de Schrödinger. Es una ecuación de momento un poco compleja, sin embargo vamos a enfocarnos en ese término que vemos ahí, que se le llama función de onda. ¿Qué es esto de la función de onda? Es ese símbolo como con forma de tenedor. Cuando nosotros resolvemos esta ecuación, nos sale una función de onda, y la función de onda está relacionada con la probabilidad de en qué zonas es más probable de que esté ese electrón. No la función de onda como tal, porque la función de onda como tal físicamente pues aún no se sabe qué es realmente, pero el cuadrado de esa función de onda pues sí nos da la probabilidad de dónde es más probable que esté ese electrón. La siguiente, por favor. Y esas zonas que nos da la función de onda son las zonas de donde es más probable que esté ese electrón. Aquí podemos ver, este es para el átomo de hidrógeno, que hay zonas donde están más coloridos que otros. En esas zonas es donde es más probable que está el electrón, y esa información nos la da la función de onda que sale al momento de resolver la ecuación de Schrödinger. Ahora, es así el átomo, pues por así decirlo, realmente tiene esa estructura el átomo de hidrógeno. Pues la respuesta es no. En realidad el átomo no es así, sino simplemente son las zonas donde es más probable que esté el electrón. Sin embargo, la probabilidad de encontrar, si yo aquí tengo un átomo y yo quiero saber dónde es más probable de que esté el electrón, pues realmente la probabilidad es, el electrón puede estar aquí o puede estar en cualquier otra parte del universo. La probabilidad nunca es cero de encontrar a ese electrón. De un átomo que tengo aquí en mi mano, no de un átomo de cualquier otra parte, sino de uno aquí en mi mano, la probabilidad de que yo encuentre a ese electrón en otra zona del universo nunca es cero. Sin embargo, es más probable de que esté en estas regiones que están aquí, y a esas regiones se les llama orbitales, y estos orbitales pueden tomar pues formas bastante muy complejas. Sin embargo, hay otra cosa muy loca que sucede en este mundo cuántico, y es el colapso de la función de onda. ¿Qué es eso del colapso de la función de onda? Bueno, sabemos que la función de onda está relacionada con la probabilidad de dónde es más probable que esté el electrón, pero esto es antes de que yo haga la medición. Cuando yo hago la medición, esa función de onda colapsa y el electrón ya aparece en una zona determinada. Antes de que yo haga la medición, la probabilidad de encontrar al electrón pues está distribuida en todo el espacio, en todo el universo. Pero cuando yo hago la medición, esa función de onda pues se hace cero, colapsa esa función de onda y el electrón ya aparece en una zona determinada, y pues eso es algo pues bastante loco, ¿no? Pues en las teorías cuánticas pues hay cosas bastante locas. Por ejemplo, hace rato el doctor Bernal habló sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es esto del principio de incertidumbre de Heisenberg? Pues realmente en el mundo cuántico hay muchas cosas indeterminadas, cosas que no podemos saber con mucha precisión. ¿Por qué? Porque sabemos que todo es probabilístico, no hay certeza ahí, ¿ok?
Y aquí, pues realmente, si nosotros queremos conocer la posición y la velocidad, que en este caso es P, de una partícula, simultáneamente no la podemos conocer. Es decir, si yo mido primero la posición de un electrón y después mido su velocidad, pues voy a tener mucha incertidumbre al momento de medir la velocidad, o sea, más grado de error. ¿Qué cosa? Y esto no es error de los instrumentos de medición, no quiere decir que a futuro van a desarrollar tecnologías para que nosotros podamos medir con precisión ambas cosas, posición y velocidad, no, sino que es algo de la propia naturaleza en sí. No podemos conocer la posición y la velocidad instantáneamente de una partícula. Y lo mismo pasa si primero mido la velocidad. Si primero mido la velocidad, no voy a poder medir la posición de esa partícula. Y eso pasa siempre. Si primero mido posición, no voy a poder medir velocidad. Y si primero mido velocidad, no voy a poder medir la posición. Y es algo de la naturaleza en sí, no son errores de los instrumentos de medición. Es algo de la propia naturaleza en sí. Adelante, por favor. Ok, aquí pues les traigo una simulación del átomo de hidrógeno, donde podemos ver que si les modificamos los números cuánticos, como n, que es el número cuántico principal, el momento angular, esos orbitales, recordemos que los orbitales son las zonas donde es más probable que esté el electrón, pero esos orbitales a veces pueden tomar formas bastante muy complejas. Y esto solamente para el átomo de hidrógeno, que solamente tiene un protón y un electrón. Y para átomos más complejos, pues no, o sea, los orbitales toman formas bastante feas, ¿no? Adelante. Ok, pues como pueden ver, los orbitales, que son las zonas donde es más probable de que esté ese electrón, pues toman formas bastante complejas. Y pues hasta el momento ese es el modelo atómico pues que usamos, no por así decirlo, en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas, por ejemplo, el secundario, prepa, normalmente pues usamos el modelo atómico de Bohr pues para explicar ciertos mecanismos químicos como los enlaces y todo ese tipo de cosas, configuraciones electrónicas y todo lo del spin, ¿ok? Sin embargo, pues realmente la perspectiva más precisa del átomo es el modelo que propuso Schrödinger. Y pues a base de esto pues ya surgió todo lo que es la mecánica cuántica, y como pues podemos ver, la mecánica cuántica pues sí es un poco compleja. Sin embargo, pues no hay que como que quedarnos en solo de que es muy difícil, ¿no? Claro que no, o sea, hubieron muchas personas que en realidad pues pudieron con este tipo de teorías. Y la mecánica cuántica pues es la base actual de todo el desarrollo tecnológico de nuestra vida cotidiana. Las telecomunicaciones, dispositivos electrónicos y todo ese tipo de cosas existen gracias a la mecánica cuántica. Las cosas, sí, todo de tecnología, y por eso es que va avanzando el desarrollo tecnológico. Y pues bueno, voy a finalizar con un video donde el objetivo es homenajear a los pioneros de la mecánica cuántica. Y seleccionamos a los que creemos pues que son no más importantes, sino que tuvieron un mayor impacto en desarrollo de la teoría cuántica. Claro que igual faltaron algunos científicos, ¿no? Pero pues si lo pusiéramos todos, el video sería más extenso, ¿no? Ok, adelante.
Pues me imagino que ya. Pinche stalker. Y